La ve en pantalla, está con nosotros Belén Paredes Canales, secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo. Seremi, es un gusto saludarla, ¿cómo está? Muy bien, gracias Carlos. Gusto saludarte también y a todos los que nos ven hoy. Han sido semanas, digamos, de intenso trabajo, todo a partir, bueno, desde antes, por supuesto, pero con esta tragedia ocurrida el 22 de diciembre del año pasado, en donde se produce este incendio urbano forestal en Viña del Mar, el mega incendio que hemos llamado. Y bueno, se dio una respuesta operativa, se implementaron un par de fichas y a propósito de el recabar estos datos en información que este catastro arroja, para hablar luego de este plan de reconstrucción que no solo implica la reposición de una vivienda, ¿no es cierto, Sereni? Así es, bueno, decirles que apenas se generó la emergencia, pusimos rápidamente a desplegarse a todo el equipo técnico y social del Ministerio y del Serviu para poder aplicar lo que nosotros llamamos la ficha 2, que es la ficha que permite definir los grados de afectación de vivienda. Esta ficha también la hacemos en función de la ficha de información básica de emergencia, la FIBE, y así podemos generar un cruce con los números y tener un número de catastro en función de las viviendas. Ya concluido este proceso, que se hizo en un tiempo muy breve, pudimos tener los primeros datos que nos dan cuenta de la condición de afectación. Lo primero es decir de que se aplicaron más de 350 fichas 2 en distintas viviendas y de eso se identificaron en total 282 viviendas con daño. De estas 82 viviendas, 200 con daños. De estas, 243 son viviendas regulares y 43 son del programa de campamento, 40 viviendas del programa de campamento. Entonces, en eso hacemos la totalidad de viviendas afectadas que deben ser atendidas también en este proceso de la planificación de la reconstrucción. Principalmente, primero, para tener un número claro de las viviendas afectadas. Y en segundo, también para dar cuenta de que el mayor porcentaje de viviendas afectadas son no reparables. Por lo tanto, que necesitan una reposición de vivienda y que como ministerio debemos enfrentar de manera colaborativa también en este proceso de... Bien, y a propósito de vivienda, ¿no es cierto? Que entendemos es una, pero no la única de las necesidades de las familias que sufrieron esta tragedia. ¿Hay luego presentación de la alternativa de estas? Sí, precisar de que, bueno, el presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a la coordinadora del proceso de reconstrucción, a la subsecretaria Tatiana Rojas Leiva, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien ha estado a cargo de retomar las acciones y la coordinación realizada, pero principalmente en el marco de la reconstrucción. Ya. En ese sentido, hemos establecido dos momentos prioritarios. El primero, que tiene que ver con presentar las tipologías de vivienda, los tipos de alternativas de vivienda que pueden tener las personas, lo cual se espera hacer este viernes. En conjunto también con el municipio y con todas las instituciones que han estado en este proceso, por supuesto la delegación presidencial y las distintas carteras ministeriales, para en un segundo momento, ya en las próximas semanas, presentar el plan de reconstrucción que no solo considera la vivienda, sino que también la recuperación del espacio público, del equipamiento dañado y de la conectividad, siempre con un enfoque de la mitigación del riesgo y la prevención de riesgos y desastres. Esto es muy relevante porque sabemos que hay gran expectación y por eso hemos adelantado el proceso de presentar las alternativas de vivienda, porque hay gran interés y expectación acerca de lo que las personas pueden optar. Ya se está trabajando en los procesos transitorios de emergencia, pero por supuesto que las personas quieren orientación hacia lo definitivo. Y es por eso que vamos a mostrar todas las opciones que hemos desarrollado a propósito de la experiencia que tenemos en los procesos de reconstrucción y aquellas que son parte también de las nuevas alternativas que tiene el plan de emergencia que buscan generar procesos más acortados, por ejemplo, la vivienda neutralizada, la vivienda tipo, los pequeños condominios, que también es una oportunidad para poder implementar toda esta oferta que tiene el Ministerio de Vivienda ajustada a las necesidades de cada familia y de cada persona. Sí, a propósito de los pequeños condominios, el modelo que hace muy poco, ¿no es cierto?, fue inaugurado en Valparaíso, ¿algo así?
Así es, estuvimos en el condominio Florida, que es un condominio que alberga a 8 familias que anterior a la ejecución del proyecto vivían de allegados. Entonces vivían en una sola casa muchas familias sin espacios propios y sin vivienda propia. Entonces nos dimos cuenta que como ministerio, ahí en colaboración con la Cámara Chilena de la Construcción, por supuesto los vecinos y el Serviu, de que el terreno tenía capacidad o dimensiones para que cada familia tuviese su vivienda propia, es decir, que tuviese dormitorio, baño, cocina individual, es decir, hacer un pequeño condominio y reconocer la vivienda unifamiliar a cada uno de las personas que vivían aquí, de estos integrantes. Entonces, es la posibilidad que tenemos en estos procesos de reconstrucción de reconocer esas condiciones de allegamiento. Hay familias que tienen las condiciones en sus terrenos que permiten la construcción de una o más viviendas, hasta 8, por ejemplo, o 1, 2 o 3, lo que considera el pequeño condominio. Entonces, también reconocer esta posibilidad de aprovechar las condiciones del terreno y construir más de una vivienda a propósito de los pequeños condominios o la microradicación, también conocida. ¿Existe ya en el tiempo de descuento de la conversación, de la entrevista, Seremi, existe posibilidad de hacer un cálculo en el tiempo cuánto toma este plan? Bueno, ya que hay expertise, por supuesto, en otras tragedias de esta naturaleza, pero pensando también en acortar o acotar los plazos, ¿es posible mirar hacia adelante y fijar un punto para ya tener resuelto todo esto que ocurrió? Sí, lo primero decir es que nosotros tenemos que trabajar en los procesos de emergencia y así en toda nuestra lógica de trabajo en función de la vivienda como primera necesidad con ritmos de urgencia. Ya. Y en ese sentido ya la subsecretaria ha planteado que dentro de los próximos 6 meses tenemos que trabajar o tener la posibilidad de ofrecer una vivienda en proceso de construcción. ¿Por qué no antes? Es porque la vivienda que nosotros aportamos tiene que cumplir también con ciertos requisitos de obra técnico que se ajuste a las mejores de habitabilidad, para que con futuros sucesos como los vividos en el incendio no vuelvan a ocurrir. Entonces, que la seguridad eléctrica sea importante, las condiciones normativas sean importantes. Entonces, nos tomamos el tiempo de aproximadamente 6 meses de elaborar expedientes técnicos para luego construir proyectos. Ese es el plazo que nos hemos trazado, un plazo inicial, para abordar el primer número de viviendas en el proceso de reconstrucción. Bien, a propósito del tiempo, seguiremos conociendo avances del proceso. Le agradezco estos minutos, Seremi Belén Paredes Carales, por haber compartido con nuestras y nuestros televidentes. Gracias.